Recording is on. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión correspondiente a nuestra semana número 2 del módulo 20. Y como siempre vamos a ver nuestro orden del día primero que nada. El primer punto es darles la bienvenida. Bienvenidos a quienes vean la grabación de esta sesión del espacio abierto para tu aprendizaje. Para quienes se integren posteriormente a esta sesión, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. A las personas que estén presentes, si tienen, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Y una vez que hayamos resuelto las dudas que tengan sobre las actividades correspondientes a esta semana, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, el título de nuestra actividad integradora 3 es sobre explotación en mi entorno. Y la introducción nos dice lo siguiente. La sobreexplotación de recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para generaciones futuras. ¿Y tú, ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esta se puede estar dando en tu comunidad, ciudad, municipio o estado, y así como un guión escrito, el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video, y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? El punto 1 nos pide investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Ya hablamos del contexto en el que se puede estar dando esta noticia. Puede ser una noticia de su comunidad, de alguna ciudad, algún municipio o alguna parte de su estado. La noticia debe de tener debe de contener los siguientes puntos. Primero, debe de tener su fecha, la ubicación de la localidad donde está ocurriendo, el autor y el año de publicación. Esos 4 datos son los que son los mínimos que debe de contener su noticia. En el punto número 2 nos dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Bueno, entonces, perdón. En este punto número 2 nos piden desarrollar todos los siguientes puntos. Primero tienen que mencionar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y estas características del ambiente se refieren a lo siguiente. Primero tienen que mencionar el tipo de ecosistema. Tienen que mencionar la ubicación, el clima, la temperatura y 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. Entonces recuerden, las características del ecosistema
y esto va relacionado con la siguiente actividad. Son los factores bióticos y abióticos definidos, ¿ok? Entonces, dentro de los factores bióticos tenemos la ubicación, el clima, los factores abióticos tenemos la ubicación, el clima y la temperatura, así como el tipo de ecosistema que lo definimos nosotros. Y dentro de los factores bióticos tenemos todas las especies de flora y fauna que están distribuidas en ese ecosistema. ¿Cómo lo definimos? Bueno, la ubicación tenemos que mencionar la altitud y latitud en la que está ubicada esa localidad. El clima, pues obviamente tenemos que mencionar el tipo de clima, en la temperatura los grados promedio anuales o la temperatura máxima, la temperatura mínima. Y dentro de los ejemplos de factores bióticos tenemos que definir las especies que se distribuyen en ese lugar. Ahora, estas especies no pueden ser especies domésticas, ¿sale? Porque las especies domesticadas ya están distribuidas por todo el planeta. Tienen que ser especies que se distribuyan de manera natural en ese ambiente. Después tienen que dar respuesta a las dos siguientes preguntas. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Bueno, recuerden que los servicios ecosistémicos se refieren precisamente a todos aquellos beneficios que obtenemos en forma de servicios del ecosistema, ¿sale? Entonces, por eso se llaman servicios ecosistémicos. Y un ejemplo de esto puede ser el abasto de alimentos o el acceso a alimentos y también la regulación del clima, ¿ok? Esos son dos ejemplos y ustedes tendrán que investigar cuáles son los que están siendo afectados por la extracción de esos recursos naturales en donde ustedes viven. Y la otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Entonces, si tenemos un tipo de sobreexplotación, por ejemplo, del suelo, por alguna actividad como la actividad de cultivo de palma, por ejemplo, o de algún tipo de planta, entonces recuerden que cuando se sobreexplota el suelo es en este punto o en algún punto empieza a perder cierto tipo de nutrientes que caracterizan la composición de ese tipo de suelo. Entonces, normalmente cuando esto pasa, lo que se hace en la agricultura es generar una fertilización artificial por medio de fertilizantes químicos. Y como sabemos, esto puede derivar en cierto grado de contaminación dependiendo del tipo de químico que se esté utilizando. Entonces, el tipo de contaminación podría ser química en el caso de una sobreexplotación por alguna actividad de agricultura, ¿no? Ese es un ejemplo. Digamos que ahora estamos con una sobreexplotación forestal. Recuerden que ya vieron en la actividad integradora 2 que la sobreexplotación forestal está asociada a la liberación de dióxido de carbono. Entonces, la contaminación asociada a esa sobreexplotación forestal está relacionada directamente con la liberación de dióxido de carbono al ambiente. Esos son dos ejemplos de los tipos de contaminación que podrían estar asociados a dos ejemplos de sobreexplotación y ya nada más ustedes tendrían que indicar cómo impacta en la degradación del ambiente. Si tenemos una gran liberación de dióxido de carbono por sobreexplotación forestal, bueno, el impacto en el ambiente, ¿cuál podría ser aquí? Podría ser, por ejemplo, que se empieza a modificar, empieza a haber un impacto en el clima, hay una modificación de la regulación del clima. También podemos ver que puede ser que se presenten temporadas de calor más severas. También podríamos ver que se presenten temporadas de lluvias más intensas. Entonces, esos son dos tipos de impactos donde se está degradando el equilibrio del ambiente. En el punto número 3 nos dice,
Como conclusión, plantea una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social, económico para tu estado o comunidad. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, pueden hacer 2, 3, 4, 5, 6 propuestas de acción en las que ustedes consideren necesarias para obtener o generar esos beneficios ecológicos, social y económico. Entonces, digamos que yo identifico la sobreexplotación de forestal en mi localidad, ¿no? Entonces, yo voy a proponer una o dos acciones que me beneficien o que me generen un beneficio ecológico. Voy a hacer una propuesta o dos también que me generen un beneficio social y otra más que me pueda generar un beneficio económico. ¿Sale? ¿Cuál sería una propuesta que podría ser enfocada a la parte ecológica para disminuir y generar un beneficio ecológico con relación a la sobreexplotación forestal? Bueno, aquí podría yo proponer la creación de viveros comunitarios, ¿sale? Esto para la producción de árboles que se distribuyen de manera natural en la zona en la que está presentándose esta sobreexplotación. En la parte social me gustaría hacer un programa de capacitación para no solo para las personas que van a estar trabajando en estos viveros de producción, sino para la población en general y para las personas que se dedican a la parte de la explotación forestal. Esto con el fin de generar una mayor cultura y un mayor conocimiento de cómo se puede hacer una explotación sustentable. Y en lo económico, bueno, me gustaría invertir en precisamente tecnología, no solo para los viveros, sino para la maquinaria y personal especializado para generar un manejo sustentable de una explotación forestal. ¿Sale? Entonces, aquí generaría un beneficio económico no solo para la población, generando programas sustentables de explotación forestal, sino también generando empleos para personas dentro de la comunidad en los viveros, así como en los puestos de especializados para desarrollar los programas de explotación, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejercicio de cómo ustedes podrían hacer una conclusión. Ya ustedes pueden meterle ahí algunos otros puntos sobre capacitación, algunos otros puntos sobre desarrollo o compra de tecnología, etcétera, ¿no? Ahí ustedes pueden hacer todas esas propuestas de acciones para lograr los objetivos que se le están solicitando. Antes de pasar al siguiente punto, Claudia, ¿alguna duda hasta aquí? Hola, asesor, buenos días, espero esté bien. Nada más en el primer punto, ya ve que menciona ahí como que me confundí un poquito porque al principio menciona poner la referencia, fue lo que hice, primerito puse la referencia a la noticia, pero luego menciona que pongamos la noticia y la puse toda. ¿Está correcto? Ok, no te preocupes. En el primer punto, mira, creo que hiciste trabajo de más. Lo único que tendrías que poner así como tú dices, los datos bibliográficos. Si ya pusiste la noticia, no te preocupes, no hay ningún problema. Ya para que no estés modificando, si no quieres, déjala ahí. No la piden, por lo que no te puedo dar una puntuación más, pero tampoco está mal. Así que no hay ningún problema de que la dejes, ¿sale? Muchas gracias, asesor. Ok, entonces vamos al siguiente punto, que sería el punto número 4, donde nos dice realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador o presentadora de noticias y o reportero o reportera. Su duración debe ser de entre 4 y 6 minutos y para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Aquí algo bien importante. No se preocupen tanto por la extensión que debe tener su video, sino por cumplir con la información que se le está solicitando. Muchas veces me han entregado videos sus compañeros donde no llegan a los 4 minutos, se quedan como en los 3 y medio.
pero está completa esa información, por lo que yo se los doy como válido. Así que enfóquense, como les había comentado, en la parte donde les piden desarrollar introducciones y conclusiones que les establecen una extensión. Lo mismo para acá, no se enfoquen en la extensión, sino enfóquense en la información que les están solicitando que presenten. Y bueno, ¿cuál es esa estructura que debe de tener su video? Bueno, está dividido en 3 partes. Primero, la introducción. Y para la introducción tienen que mencionar la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número 1. Ojo aquí. ¿Qué elementos nos solicita el punto número 1? Los datos de la noticia que debe de contener, ¿sale? Nos dice que la noticia debe de contener o debe de tener su fecha de publicación, la ubicación, el autor y el año de publicación, ¿sale? Entonces, lo único que van a hacer para la introducción, van a hacer la presentación de la noticia. Aquí en la introducción yo siempre les recomiendo que se presenten ustedes también. Mi nombre es José Garrido Jaramillo, soy estudiante de Prepa en Línea CEP y a continuación les voy a presentar la siguiente noticia titulada, dan el título de la noticia, publicada en el año tal por el autor tal en tal lugar. Y con eso es más que suficiente, ya ustedes están cumpliendo con lo del punto número 1, ¿ok? Para el desarrollo nos dice que deben de comentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. Recuerden, en el punto número 2 tenemos las características del ambiente y tenemos las 2 preguntas con sus respuestas. Entonces, aquí ustedes tendrán que buscar algunas frases para hilar una parte con otra. En este caso, la introducción con el desarrollo. Y en el desarrollo ustedes van a decir el tipo de ecosistema que se presenta en este lugar es un ecosistema de selva alta, es un ecosistema semidesértico, donde encontramos las siguientes características. Una temperatura, mencionan la temperatura, mencionan qué más nos pide en las características del ecosistema, el tipo de ecosistema, mencionan la ubicación, mencionan el tipo de clima. También podemos encontrar especies como, y ya mencionan sus 2 especies de flora y sus 2 especies de fauna. Una vez que hacen eso, mencionan tal cual sus 2 preguntas y les dan respuesta. Pero ¿qué recursos naturales se extraen de este ambiente y cómo afecta a los servicios ecosistémicos esta explotación? Y ya ustedes se explican. Lo mismo para la siguiente pregunta, buscan una frase con la que puedan ir hilando y no es necesario que ustedes mencionen tal cual la pregunta, ¿sale? La pueden adecuar para el texto que ustedes van a desarrollar. Entonces, eso es importante. Eso sería para el desarrollo, que es lo del punto número 2. Y ya para el punto número 3, lo único que van a mencionar es la conclusión que ustedes elaboraron o que les solicita elaborar en el punto número 3. Entonces, está bastante sencillo, creo que ya van a tener toda la información, lo único que tienen que hacer es armar su guión para que ustedes puedan desarrollarlo. Ojo aquí, en su presentación pueden utilizar imágenes o textos que les sirvan de apoyo. Pueden tener su guión también a la mano para irlo leyendo en los puntos que ustedes consideren necesarios donde se les complica un poco más. Para la grabación yo les recomiendo hacer 1 o 2 ensayos previamente, al tercero para que ustedes tomen el tiempo que se llevan y no olviden seguir el guión, no se salgan del guión. Muchas veces pasa que se emocionan y empiezan a platicar de los acontecimientos que ustedes pueden estar percibiendo y se les alarga mucho su guión, así que su video, así que traten de centrarse en lo que les solicita de información de los 3 primeros puntos para la elaboración de su guión. Y bueno, aquí abajo nos dice que una vez que hayan concluido su guión escrito, pueden grabar y editar su video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster y o Adobe Premiere Rush. También pueden utilizar Canva
y también pueden utilizar esta herramienta de PowerPoint para generar su video, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí con relación a la elaboración del video? Todo claro, asesor, muchas gracias. Ok. Pasando al siguiente punto, el punto número 5 nos dice lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Lo primero que solicitan es su portada, creo que aquí no hay punto de revisión. Después le solicitan el guión escrito como evidencia de la información que presentarán en el video de acuerdo con la estructura de la instrucción del punto número 4. Recuerden, su guión debe estar estructurado en introducción, desarrollo y cierre. Después van a colocar el enlace al video realizado a modo de noticiero y este debe ser congruente con lo que está escrito en su guión. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no pueden entregar un video donde hablen de algún tema y su guión hable de otro tema, ¿sale? El guión debe ser la misma información que ustedes están presentando en su video. Y por último, ya saben, en una hoja aparte, al final de su procesador de textos, ustedes van a incluir sus fuentes de consulta que con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Aquí 2 puntos importantes, nuevamente se los recuerdo que deben de cuidar tanto la estructura como el formato. Recuerden, la estructura se refiere a todos los datos que lleva nuestra referencia bibliográfica, autor, año, título del documento, etcétera. Y el formato es el formato de sangría francesa que ustedes le tienen que dar, ¿vale? Entonces, esos son los puntos que deben de incluir en su procesador de textos. ¿Dudas? Todo claro, asesor. Todo Solamente claro. el video, nada más, ¿podemos salir nada más a cuadro o tenemos que elaborar una presentación? No, no es necesario que ustedes elaboren una presentación. Haz de cuenta que si ustedes quieren hacerlo como yo lo estoy haciendo ahorita, pero sin ninguna imagen, que yo ahorita les estoy compartiendo en la pantalla, pero pues yo podría estar nada más a cuadro sin presentar ningún tipo de imagen y así podrían hacer ustedes su presentación. O, pues si quieren incluir alguna imagen, también la pueden incluir. No es necesario. Si ustedes nada más quieren salir a cuadro dando la información o presentándola, con eso es suficiente. Gracias, asesor. Sí. Y bueno, ya para terminar las instrucciones de esta actividad, en el punto número 6, ya saben, una vez que tengan guardado su archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo. Y posteriormente, debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente tienen que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pasando a nuestra actividad integradora 4, esta lleva por título Ética y Responsabilidad Social. La introducción nos dice lo siguiente: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. Propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. Que entregaré un documento en un procesador de textos que integre los puntos mencionados. En la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice: entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como altitud y latitud.
Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera. Y aquí abajo tenemos nuestra tablita con 6 preguntas que ustedes van a aplicar a 5 personas. Esto lo pueden hacer de manera presencial o lo pueden hacer por medio de una videollamada, no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que las entrevistas sean a personas que vivan dentro de su comunidad. Ejemplo, si yo tengo un amigo que vive a 15 minutos en transporte público al que le puedo hacer esta entrevista, bueno, pues no voy a ir hasta su casa, no es necesario que vaya hasta su casa, nada más le digo, ¿sabes qué? Regálame 10 minutitos para hacerte una entrevista por una videollamada y le hago la videollamada y ahí aplico la encuesta, ¿sale? Esa puede ser una opción. O también puede ser que la hagan a personas que vivan en su misma, a sus vecinos o, o a sus compañeros de trabajo, si alguno de ustedes también trabaja, ¿sale? Esas son opciones, pero deben ser personas que vivan dentro de su comunidad. Ahora, ¿alguna duda con relación a alguno de los conceptos que están aquí en estas preguntas? Nada más, no sobre los conceptos, pero le quería preguntar que si va a pedir como alguna prueba de alguna evidencia de las entrevistas o no. No, no sé, aquí no, yo no les puedo pedir ninguna prueba si las instrucciones no lo solicitan. Lo único que sí les recomiendo es que por ahí incluyan el puro nombre de su entrevistado. Puede ser Luis, o puede ser Sandra, o puede ser Andrés, o puede ser Gaby. Con el nombre es más que suficiente, ¿sale? Muchas gracias, asesor. Sí. Y bueno, yo sí tengo una pregunta para ti, para ver que puedas explicar este concepto. Dentro de los factores abióticos, que son los que no tienen vida, si alguien te dice que una piedra es un factor abiótico, ¿tú consideras que esa piedra, es correcto que digan que esa piedra es un factor abiótico? O sea, Eh, ¿esa piedra pues es un factor abiótico? menciona que tienen que ser cosas que cambien que hagan un cambio, ¿no? Ajá, Entonces, exactamente. pues no creo que la piedra haga mucho cambio, ¿no? O sea, tendría que ser más que nada como el aire, ¿no? El viento. Muy bien. ¿Por qué hago este pequeño ejercicio? Porque muchos de sus compañeros se confunden cuando se van directamente con la parte de que no tienen vida. Como bien dices, una roca no tiene vida, pero no tiene la capacidad de modificar el ecosistema, ¿sale? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Entonces, muy bien, como tú lo dices, para que sea un factor abiótico, debe de tener la capacidad de modificar el ecosistema. Por ejemplo, el viento. El viento puede modificar el ecosistema. ¿Cómo lo puede modificar? Bueno, sabemos que el viento puede generar algún tipo de erosión, algún cierto grado de erosión. Entonces, erosionando puede modificar el ecosistema. También el viento puede generar el ecosistema por medio de la cantidad de humedad eh, que mueve dentro de sus corrientes. Son 2 ejemplos. Entonces, muy bien, ¿sale? Y nada más para retomar lo de la actividad integradora 3, donde nos solicitan las características del ecosistema que ya se les había mencionado. Recuerden que los factores bióticos y abióticos son nuestras características del ecosistema, ¿sale? Estos nos definen un ecosistema. Para que ustedes definan esas características es como si hicieran una descripción de una persona. Yo siempre les digo, bueno, para describir una persona no vamos a decir tiene 2 manos, tiene 2 orejas, tiene 2 ojos, porque eso es nada más ejemplos de lo que constituye a una persona. Para describirla tenemos que decir, bueno, tiene aproximadamente 25 años, tiene la tez clara o tiene la piel oscura, es moreno, mide aproximadamente 1,60 m, mide 1,70 m, es hombre, es mujer, tiene el cabello rizado, tiene el cabello lacio, es rubio,
es castaño, tiene los ojos grandes, tiene los labios anchos, todo eso son características definidas. Para un ecosistema, las características definidas, que son los factores bióticos y abióticos, tendremos que decir, bueno, en este ecosistema encontramos una temperatura media anual de 28 grados, una precipitación media anual de 35 milímetros. Tenemos una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en la latitud tal, dentro de las especies que podemos encontrar, y ahí vamos a dar las especies que se distribuyen de manera natural, ¿sale? No podemos mencionar especies que sean domésticas que ya tienen ahí, ¿sale? Perros, vacas, gatos, todo ese tipo de animales son animales domésticos, o todo lo que se utilice para ganadería. Todo eso no lo podemos tomar en cuenta para definir nuestro ecosistema dentro de los factores bióticos, que serían las características de ese ecosistema, ¿vale? Solo aquellos que se distribuyen de manera general, ¿vale? Ese es un comentario que siempre les quiero hacer para que en el siguiente punto, que es el punto número 2, puedan hacerlo de manera más sencilla. ¿Qué nos dice? Con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Y aquí lo primero que tienen que hacer es describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Esos 5 factores bióticos son nuestras características del ecosistema. Y en la actividad integradora 3 ya ustedes hacen una descripción del ecosistema, ¿sale? ¿Cómo lo hacen? Bueno, dentro de los factores abióticos nos pide el tipo de ecosistema, temperatura, altitud, latitud, etcétera, ¿no? Entonces aquí ustedes van a decir, el ecosistema donde me encuentro presenta una temperatura, y ya mencionan su temperatura, ahí van a empezar a hacer la descripción con sus 5 factores bióticos. Lo mismo para los factores bióticos, van a mencionar 5 especies de animales y plantas que se distribuyan en ese lugar, ¿sale? No solo tienen que decir, bueno, encontramos bacterias, hongos, árboles, no, tienen que decir qué tipo de especies de plantas y animales se distribuyen en ese lugar. Después tienen que describir el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad del agua y cuidado del suelo de su entorno. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por partes para que no se les vaya a pasar darle respuesta a algún punto, ¿sale? Ya ustedes indican, el grado de conservación de la flora es bueno, es malo, es regular, debido a que, y ya ustedes explican en 2 renglocitos por qué. Lo mismo para la fauna. En la parte del ambiente, la calidad del aire es mala debido a que hay gran industrialización, tenemos mucho parque vehicular, no está actualizado nuestro sistema de transporte público y genera mucha contaminación, etcétera, ¿no? Lo mismo, la disponibilidad del agua es mala debido a que el tipo de ecosistema en el que me encuentro es un ecosistema semidesértico, o la disposición del agua es mala debido a que, aunque no es un ecosistema desértico, existe sobreexplotación de este recurso, ¿no? Lo mismo para el cuidado del suelo, es bueno, es malo, regular, debido a que, y ya ustedes lo indican. En la siguiente pregunta dice, ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Aquí algo bien importante que siempre les quiero me gusta decirles. Para identificar su problema ambiental, siempre hay 2 puntos a considerar para definirlo de manera bien fácil. Primero, cualquier problema ambiental va a ser originado por una actividad humana. Y los problemas ambientales pueden ser cualquier tipo de contaminación, cualquiera que a ustedes se les ocurre que puedan identificar, va a ser un problema ambiental. Y cualquier tipo de sobreexplotación de algún recurso va a generar un problema ambiental, ¿sale? Entonces, las actividades nos van a generar los problemas ambientales. Por ejemplo, si yo tengo una actividad donde estoy explotando por minería el suelo, eso me va a generar ya sea un problema ambiental por sobreexplotación o por contaminación, que ya se ha dado y hay varios ejemplos de eso.
O, por ejemplo, de manera bien fácil y sencilla, si yo noto que en mi comunidad hay un problema de basura en las calles, ahí voy a tener un problema de contaminación del suelo por basura, ¿sale? Entonces, es bien fácil identificar sus problemas ambientales en sus comunidades. Y ya ustedes nada más indicarán cómo afecta esto su calidad de vida en su comunidad, cómo esta contaminación del suelo por basura afecta su calidad de vida, cómo la contaminación del suelo por minería afecta su calidad de vida, cómo la sobreexplotación forestal afecta su calidad de vida, cómo la sobreexplotación del suelo por un cultivo de alguna planta está afectando su calidad de vida, etcétera, ¿no? Ya ustedes, igual la ganadería, que es una actividad agrícola, puede generar distintos tipos de problemas ambientales y eso ya lo vimos en la actividad integradora 2, así que también pueden retomar información de esa semana, ¿vale? La siguiente pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Entonces, digamos que ya identificamos un tipo de contaminación de el suelo por algún químico en algún tipo de actividad agrícola, ¿no? Entonces, ¿cómo esa contaminación está afectando a los recursos naturales? Quizá está afectando no solo el suelo de esa área, sino también ya está afectando, por ejemplo, o está contaminando el agua, ¿sale? Y cómo esa contaminación de ese recurso natural está afectando a la comunidad, pues simple y sencillamente podría estar afectando en que se están presentando, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, o podría ser que ya no tenemos agua porque ahora el agua la traen de otro lugar mucho más lejano y es mucho más complicado traerla y ya no tenemos acceso al agua, a esa agua que teníamos ahí porque ahora está contaminada, ¿no? Esos son dos ejemplos. Y por último, en este punto número 2, que está bastante largo, tienen que incluir un listado de las acciones que ya se están realizando en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, las autoridades o algún tipo de organización social precisamente para aminorar las consecuencias de ese impacto ambiental identificado o ese problema ambiental identificado? ¿Dudas hasta aquí? Todo claro, asesor, muchas gracias. Ok. En el punto número 3 nos dice, realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Y ojo aquí, estamos hablando del ecosistema. Recuerden que el ecosistema nos lo define nuestros factores bióticos y abióticos. Entonces tenemos que hablar de todos esos factores bióticos y abióticos y de cómo se han modificado en estos 10 años o no se han modificado en estos 10 años. Normalmente, pues, donde hay mucha actividad humana, sí se modifica mucho el ecosistema. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, hay que mencionar, por ejemplo, la cantidad de personas que había hace 10 años y ahora, cómo es la disponibilidad del recurso del agua, qué tan grande o ha sido el impacto o si ha sido menor el impacto a la parte de todo lo que es la parte de las plantas y animales, si encontrábamos cierto tipo de especies de animales y ahora ya no, si teníamos algún tipo de cuerpo de agua y ahora ya no existe. Por ejemplo, en la Ciudad de México existían ríos que ahora ya no existen y son avenidas y que por ende sabemos por noticias de la televisión que pues muchas veces en temporada de lluvias se inunda porque antes eran ríos. Todo eso son factores bióticos y abióticos que se han ido modificando a lo largo del tiempo, los cuales han ido modificando nuestro ecosistema, ¿sale? La siguiente pregunta dice, ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno? Aquí lo único que van a investigar son aquellas leyes o la legislación ambiental desarrollada
en nuestro país, ¿sale? Que aplica a nuestro país. Y aquí ustedes van a mencionar las que encuentren. Y por último, en este punto número 3, tienen que mencionar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. En este punto van a incluir aquellas que ustedes consideren que se deberían de incluir, aparte de las que ya se están realizando, que les solicitaron que incluyeran en el listado al final del punto número 2, ¿sale? En el punto número 4, bueno, antes de pasar al punto número 4, ¿dudas hasta aquí? Todo claro, asesor, muchas Todo gracias. claro. En el punto número 4 nos dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. La infografía también tiene un formato de una sola hoja, ¿sale? No se preocupen por el espacio, reduzcan la información que se les está solicitando, lo que ustedes consideren. No tenemos problema de reducirlo porque recuerden que siempre puede hacerse zoom y no hay ningún problema en este punto. ¿Qué debe de incluir su infografía? Lo primero que le solicitan que incluyan es el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. Aquí ustedes tienen que incluir el tipo de ecosistema en el que yo me encuentro. Es un ecosistema semidesértico, es un ecosistema mesófilo de montaña, es un ecosistema de selva baja, etcétera, ¿no? Ojo, yo les dejé información en la parte de novedades relacionada con esta parte de los tipos de ecosistema que pueden encontrar en México. Esa información no se van a tomar más de 5 o 10 minutos en poderla revisar para que ustedes puedan identificar de manera más clara el tipo de ecosistema en el que se encuentran, ¿vale? Eso es importante. Entonces, mencionan el tipo de ecosistema de su entorno y mencionan sus características. Recuerden, factores bióticos y abióticos definidos. Después van a incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años ahora. Esa parte ya la desarrollaron, solo copian y pegan. Van a mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental. Por ejemplo, si tenemos un problema de contaminación del aire, vamos a mencionar las causas. Las causas pueden ser, tenemos un parque vehicular muy grande, no tenemos un programa de hoy no circula como en otras ciudades, tenemos la parte de parques y jardines muy descuidada porque casi no hay parques y jardines o zonas arboladas en mi ciudad. Tenemos un gran desarrollo industrial, el cual está poco regulado, etcétera, ¿no? Ya ustedes van mencionando las causas. Y las consecuencias, bueno, pues puede ser desde que tengamos enfermedades del sistema respiratorio hasta que empecemos a tener problemas de afectación a otros recursos naturales como contaminación del agua derivada de la contaminación del aire, por ejemplo, ¿sale? Eso es en las consecuencias del problema ambiental. El impacto en su comunidad. El impacto en su comunidad es la presencia o el desarrollo de enfermedades, en este caso de la contaminación del aire. Pero, por ejemplo, si tenemos contaminación del agua, puede haber otros impactos de diferente tipo, incluidos la afectación a la salud. Aquí también se puede presentar, según el tipo de problema ambiental, diferentes impactos en la comunidad, desabasto de algún recurso, enfermedades, el encarecimiento de ese recurso, etcétera, ¿no? Ahí ustedes tendrán que indicar los impactos. Y por último van a incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Y esta parte ya también la desarrollaron previamente. Esto en el listado que se les solicitan, más las acciones que ustedes propondrían y las leyes que ustedes ya investigaron para el punto número 3 que
establecen, nos dan soluciones a los problemas ambientales de su entorno. Lo único que tendrían que hacer es buscar aquella ley que se relaciona con el problema ambiental. Entonces, si yo tengo un problema ambiental por sobreexplotación o causado por sobreexplotación forestal, yo voy a asociar la ley nacional forestal para dar solución a mi problema ambiental. No lo puedo, esa ley no la puedo relacionar con contaminación del agua porque pues obviamente no hay relación ahí. Entonces, si es de contaminación del agua, tendría que buscar alguna ley que me ayude a dar solución a problemas de contaminación del agua, ¿sale? Eso es importante. Y bueno, tenemos una nota que dice, utiliza algunas de las herramientas virtuales como Canva, Pictochart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. Recuerden, estas imágenes que ustedes decidan incluir pueden o no tener su referencia. Si es que las toman de plataformas como Canva, recuerden que lo único que tienen que hacer es indicar que las imágenes fueron tomadas de esa plataforma y con eso es suficiente. Si la toman de la red, nada más por ahí investiguen si tiene derechos de autor o no. ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de su infografía? Todo claro, César. Muchas gracias. Ok. Y bueno, ya en la parte final nos dice lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Primer punto, su portada con sus datos de identificación. Después van a desarrollar o van a incluir en su procesador de textos, así como les fueron solicitando, sus entrevistas, el desarrollo de todo lo del punto número 2, el desarrollo de la investigación del punto número 3. Para la parte del punto número 4, donde les solicita lo de la infografía, lo único que van a colocar es el enlace. Y por último, ya saben, en una hoja aparte van a incluir las fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepel-INESEP. Ojo aquí, tanto para su video de la actividad integradora 3 como para su infografía de esta actividad integradora 4, no olviden modificar los permisos de acceso. Es bien importante porque si no, pues obviamente no tengo cómo evaluar ambas actividades, ¿vale? Tenemos una nota que dice asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Y ahí tenemos el tutorial para cada una de las herramientas que ya les mencioné previamente. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro, César. Muchas gracias. Ok. Y bueno, ahora sí ya para finalizar, el punto número 6, ya saben, una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellidos, nombre y grupo. Este debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente hay que guardarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Bueno, pues hasta aquí con la revisión de las instrucciones de las actividades que corresponden a esta semana, actividad integradora 3, actividad de integradora 4. Si no tienes más dudas, Claudia, aquí estaríamos dando por concluida nuestra sesión. La grabación se las dejo en un ratito más en la pizarra de sesiones para que la puedan consultar. Y nos estaríamos viendo el día viernes por aquí. Si tienen alguna duda, les recuerdo los canales de comunicación, tanto el correo electrónico como el mensajero de la plataforma. Ahí con mucho gusto estoy atendiendo a las dudas que les salgan con relación a lo correspondiente a esta semana, ¿vale? Ok, César. Muchas gracias. Bueno, pues muchas Buen gracias, día. que tengas excelente día. Gracias, asesor. Igualmente, hasta el viernes. Hasta el viernes.